Bienvenidos a su noticiero de ABA Televisión. Hoy es 29 de abril. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco nos explica cómo hacer meditación cristiana durante su audiencia general. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la meditación como forma de oración. Para los cristianos, meditar significa encontrarse con Cristo, acoger sus palabras y confrontarlas con la propia vida. Hay muchos métodos de meditación cristiana que pueden ayudarnos en el seguimiento del Señor. Algunos de estos métodos acentúan más la dimensión intelectual, otros los afectos y sentimientos, pero no debemos olvidar que el método es solamente un medio, no una meta. Lo importante es que propicie el encuentro con Jesús y sólo así podremos encontrarnos con nosotros mismos. La práctica de la meditación está presente en todas las religiones del mundo e incluso entre personas que no tienen una visión religiosa de la vida. Es un fenómeno que nos demuestra que todos poseemos una interioridad, que todos necesitamos espacios de silencio para meditar y reflexionar, para conocernos y dar respuesta a nuestros interrogantes más profundos. La meditación moviliza el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo, y eso nos ayuda a profundizar en las convicciones de fe, suscita la conversión de nuestro corazón y nos fortalece para seguir a Cristo. Cada momento de la vida de Jesús, cada página del Evangelio puede ser para nosotros objeto de meditación, lugar de encuentro con el Señor y espacio de felicidad y salvación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos envíe el Espíritu Santo para poder meditar su palabra, para hacer la vida en nosotros y así poder anunciarla con alegría a quienes nos rodean. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. El Papa Francisco dice que no estamos hechos para correr sin parar y nos recomienda tomar tiempo para meditar. Página de la Revelazione. En la audiencia general, Francisco explicó que la meditación es necesaria en la vida de un cristiano. Dijo que se trata de un espacio necesario para toda persona y que incluso muchos no cristianos dedican tiempo a meditar para gestionar mejor el estrés que imponen jornadas de ritmo frenético. È un fenomeno da guardare con favore. Infatti noi non siamo fatti per correre in continuazione. Possediamo una vita interiore che non può sempre essere calpestata. Meditare è dunque un bisogno di tutti. Meditare, per così dire, assomiglierebbe a fermarsi e fare un respiro. Sin embargo, Francisco explicó que la meditación cristiana es mucho más que eso. El objetivo principal no es relajarse o encontrarse con uno mismo, sino encontrar a Cristo. Hay muchos métodos de meditación cristiana que pueden ayudarnos en el seguimiento del Señor. Algunos de estos métodos acentúan más la dimensión intelectual, otros los afectos y sentimientos, pero no debemos olvidar que el método es solamente un medio, no una meta. Lo importante es que propicie el encuentro con Jesús y sólo así podremos encontrarnos con nosotros mismos. Francisco subrayó reiteradamente que los métodos de meditación cristiana no son fines en sí mismos. Dijo que apegarse demasiado a ellos sería como pararse a adorar la carretera sin recorrerla hasta llegar a Cristo. Con esta catequesis, Francisco complementó la que había expuesto la semana pasada, cuando explicó el valor de la oración vocal. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. El cardenal Parolin canceló su vuelo
a Caracas por muchas razones, principalmente la pandemia. El cardenal Pietro Parolin no ha podido viajar a Caracas, donde tenía previsto beatificar este viernes a José Gregorio Hernández, el primer laico venezolano elevado a los altares. En una nota, el Vaticano dice que es por razones de fuerza mayor ligadas principalmente a la pandemia, dejando entender que la emergencia sanitaria no es el único motivo. El cardenal Pietro Parolin dice que espera que la beatificación ayude a los venezolanos a profundizar la fe y la vida cristiana y a afrontar la crisis humanitaria y a promover una convivencia plural y pacífica. Y es que durante sus años como nuncio en Venezuela, pudo constatar que José Gregorio Hernández es admirado por venezolanos de todas las corrientes. Todo el mundo se reconoce en él, todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo quiere, y entonces de veras puede ser, digamos, un elemento que aglutina y que une a todos los venezolanos en estos momentos también de dificultades, de divisiones. José Gregorio Hernández vivió entre 1864 y 1919. Como médico llevó a Venezuela los últimos avances científicos y se puso a disposición de los pobres. Lo beatificará el cardenal Baltasar Porras, que es administrador apostólico de Caracas. La ceremonia será un evento nacional que se retransmitirá en directo por todas las emisoras de su país. A continuación les presentamos una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 13 de San Juan, tenemos esta hermosa frase: el enviado no es mayor que el que lo envía. Es una frase tan hermosa, el cual nosotros debemos de meditarla profundamente, porque en ocasiones, con el correr de nuestra vida, pareciéramos que fuéramos más que Dios. Queremos depender de nuestras propias habilidades, de nuestras propias capacidades, y pensamos que Dios está en un segundo, tercero, cuarto lugar, o en ocasiones ni siquiera se encuentra en la vida o el pensamiento de ciertas personas. Pero también esto surge dentro de la misma comunidad de fe, porque en ocasiones nos creemos superiores a otros que son parte de nuestra comunidad, olvidándonos que el que nos ha enviado le lavó los pies a aquellos discípulos en la última cena. Algunas veces queremos aprovecharnos de nuestras posiciones eclesiásticas o sociales, políticas, etc., cuando el que nos ha enviado nació en un pesebre y siempre vivió junto a los pobres, con los pobres. Nosotros no somos más que el que nos ha enviado. Y si logramos entender esa frase, lograremos comprender dónde debemos estar siempre nosotros, al lado del necesitado, al lado del explotado, del marginado, al lado de aquel que sufre, de aquel que nos necesita. Porque cuando alguien nos necesita, es que necesita la presencia de Jesús. Y tú y yo, mis queridos hermanos, somos esa presencia de Jesús. Recuerda, no somos más que el que nos envía, sino que somos menos que el que nos envía. Por lo tanto, debemos de esforzarnos más en cumplir su palabra. Que así sea. En noticias de Estados Unidos, organizaciones promigrantes le piden al presidente Joe Biden la derogación del título 42. Veamos de qué se trata.
Éramos bastante gente, eran 3 buses llenos y luego nos subieron a un avión y nos vinieron a dejar acá. Así resume Mary Zulema cómo las autoridades inmigratorias de Estados Unidos frustraron su sueño de pedir asilo para ella y para su niña de 2 años, a quienes expulsaron a México luego de sobrevivir una travesía de 2.700 kilómetros desde su natal Honduras. Es un recurso legal que tienen todas las personas y sin embargo con este título 42 están rechazando a miles de personas. Según cifras del gobierno, entre enero y marzo de este año, más de 230,000 inmigrantes fueron expulsados del país en virtud del título 42, que por la pandemia permite que la patrulla fronteriza saque de forma expedita del país a quienes entran de manera irregular. La táctica de expulsar gente vulnerable a México los hace muy propensos a ser afectados por el sistema de coyotes, de las pandillas, que se aprovechan, que secuestran, que violan, que se roban a personas, familias, para entonces extorsionarlas. Rubén García dirige la red de albergues para migrantes más grande de El Paso y espera que el gobierno cese cuanto antes el uso del título 42, que al sur de la frontera, en Ciudad Juárez, tiene a los refugios saturados. Mary asegura que ya no intentará cruzar de nuevo. No, ya no lo voy a intentar porque la verdad he sufrido bastante con la niña. Se me ha enfermado y es bien difícil. La administración Biden ha dicho que la política de la era Trump aún es necesaria para limitar la propagación del coronavirus. Dicen, sin embargo, que los inmigrantes aún pueden pedir protección en los Estados Unidos en virtud de las leyes vigentes. Un argentino estadounidense lanza una nueva aerolínea de bajo costo en Estados Unidos. Ampliamos más gracias a la cortesía de La Voz de América. Se estima que las aerolíneas estadounidenses han perdido más de $35.000 millones durante la pandemia. Y aunque hay señales de recuperación, la industria aún no ha alcanzado niveles previos a la interrupción del negocio por el COVID-19. En medio de la actual situación, una nueva aerolínea de bajo costo está lista para despegar. Es una industria difícil, pero tenés que hacer algo distinto y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El argentino-estadounidense Andrew Levy, fundador y presidente de la nueva aerolínea Velo, explica su estrategia. En la mayoría de estos aeropuertos que vamos a introducir servicio en los próximos años, no hay servicio o hay muy poco servicio. Avelo volará a 11 destinos en el oeste de los Estados Unidos desde su primer base en el aeropuerto de Burbank, California. Pequeño, fácil de navegar y calificado como el mejor en los Estados Unidos por la guía Fodor. Aquí presenciamos preparativos del personal y una prueba del equipo antes del vuelo inaugural. Uno de los mayores desafíos para la compañía será crear reconocimiento de marca y atraer a clientes en un campo competitivo de aerolíneas de bajo costo. Levy, expresidente de una de ellas, Allegiant, durante más de una década, asegura que armó un equipo diverso con amplia experiencia en la industria que lo ayudará a crecer la aerolínea. Por 10 años se consolidó la industria en los Estados Unidos y hemos pensado que hay oportunidad en el país. La última vez que se lanzó una nueva aerolínea de bajo costo en Estados Unidos fue en el 2007 con Virgin America. Desapareció en el 2018 tras ser adquirida por Alaska Airlines. Levy está convencido que su estrategia funcionará y eventualmente abrirá una base en la costa este del país. Creo que vamos a estar creciendo la compañía por muchos años. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En noticias de Centroamérica, en El Salvador, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dice no ser el responsable de las protestas que se están llevando a cabo. Lo que hubo ahora es una acción de trabajadores que prácticamente ya no encuentran opción porque las instancias no funcionan en este país. Y hay una responsabilidad de Mason. La reacción del ministro de Trabajo llegó en medio de tweets de dirigentes del FMLN y el alcalde de San Salvador acusándolo de ser él quien ordenó a los sindicalistas de Astram cerrar calles importantes la madrugada de este miércoles. Una acción de esta se justifica con la inoperancia de la Fiscalía General de la República. Rolando Castro insistió y dijo tener pruebas de lo que él llama una estructura de corrupción dentro de la alcaldía de San Salvador. Vamos a poner un ejemplo. Un gerente con $2.700 compra un terreno con más de $150.000 en un lugar privilegiado de acá, que es Nuevo Cuscatlán. Después que compra ese terreno, construye una casa con fondos municipales valorada en $107.000.
fuera del terreno. Compra en ese mismo momento Jeep, 3 carros, una lancha, compra un montón de cosas. ¿Y de dónde va a salir con $2.700? Pero una cosa más, hizo abonos a cuentas bancarias. Dice que los responsables son protegidos desde la Fiscalía General. Yo confío en el fiscal general, pero no confío en una estructura de fiscales que están en esa fiscalía y que el señor Gustavo Moreno, asesor de Mason, se ha dado el lujo de decir que tiene en esa fiscalía estructura de fiscales que no permiten ni van a actuar con la captura de Mason. Confirmó que ha ordenado varias inspecciones en alcaldías con este mismo problema, que no han pagado salarios a sus trabajadores hasta por 5 meses. Y nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Vamos a comenzar ya el maratón del Rosario contra el coronavirus. Es un maratón de rosarios que se van a rezar desde distintos santuarios a partir del día 1 de mayo hasta el 31 de mayo. El Papa va a iniciar el día 1 de mayo en el Vaticano y también va a concluir en los jardines del Vaticano el día 31 de mayo. Cada día desde un santuario muy famoso, es decir, 31 santuarios. En América Latina especialmente están designados para dirigir un día el rosario Nuestra Señora de Guadalupe, que todos sabemos es mundialmente conocida, y también en Brasil, la Bien Aparecida, para que desde ahí se rece en el mundo entero. Hagamos un esfuerzo todos para pedirle a la Virgen que venga en ayuda de todos y desaparezca esta pandemia de una vez. En el Perú está entrando una línea para vuelos domésticos y de bajo costo que se llama JetSmart, que ya está actuando en Chile y en Argentina. Una facilidad más para viajar dentro del Perú de una provincia, de una ciudad a otra. Nos alegra bastante. Las vacunas para personas de entre 70 y 79 años pues ya están preparadas y ya salió el padrón del día y la hora que toca ir a recibir la vacuna. Agradecemos al Ministerio de Sanidad que ya esté publicado ese horario preciso para recibir la primera dosis personas entre 70 y 79 años. Pueden buscarlo, los que no lo conocen todavía, en Arrima el Hombro, ahí encontrarás ya el día y la hora. También queremos resaltar que el ministro de Sanidad, Ugarte, él va a recibir, tal como le corresponde, el próximo miércoles. Él no se adelantó como otros, no, él el día que le corresponde por la edad, porque él tiene ya más de 70 años. Le felicitamos. El candidato Pedro Castillo, que está sobre todo por la sierra haciendo su campaña, ha tenido un diálogo con Hernando de Soto, que ha sido también candidato. Hernando de Soto dice: no he ido a apoyar su programa, he ido más bien a dialogar con él. Y el domingo a las 8 en Chota, Cajamarca, va a haber el debate en la plaza entre los dos candidatos actuales, Keiko y Pedro. Esperamos que allí cada uno dé sus razones principales. Según el presidente del gobierno, en mayo llegarán 3 millones de vacunas Pfizer. Es también una buena noticia. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hoy, 29 de abril, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Catarina de Siena. Conozcamos su historia. Ya hacía más de 70 años que Roma estaba sin obispo, porque la silla de San Pedro
se la había llevado a la fuerza para Aviñón, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, desde el año 1309. Y Gregorio XI, que era el séptimo papa en ocuparla en ese exilio, se debatía entre el deber apostólico de regresarla a la ciudad eterna, su asiento natural, o dejarla allí a merced de la voracidad del monarca y del presuntuoso colegio cardenalicio, que tenía mayoría francesa y más parecía una mundana corte real que un principado de la iglesia. Entonces Santa Catalina de Siena emprendió viaje hacia la sede usurpadora en 1376 y, dado su prestigio, el Santo Padre la recibió inmediatamente, pero se mostró dubitativo ante la tenaz solicitud de la santa. A pesar de los contundentes argumentos que esgrimía Catalina, Gregorio XI aún vacilaba hasta que ella le dijo: «Su santidad, cumpla la promesa que le hizo a Dios». El Papa se quedó estupefacto porque sí había hecho tal promesa y la mantuvo en secreto, por lo que dedujo que a través de ella el Señor le ordenaba perentoriamente volver a Roma, y así lo hizo poco después. Catalina Benincasa, nacida el 25 de marzo de 1347 en Siena, Italia, procedía del seno de una familia numerosa y de escasos recursos, pero eso sí, rebosante de amor y de piedad religiosa. Por eso, desde muy niña, se dedicó a la contemplación, a la oración, y a los 7 años hizo votos personales de castidad. Y retirada en un lugar apartado de su casa, pasaba la mayor parte del día y de la noche en oración y ayuno, lo que preocupaba a su familia, cuya madre, cuando ella contaba 12 años, empezó a buscarle marido, como era la usanza de la época. Pero Catalina, para cerrarle las puertas al matrimonio, se cortó el cabello y pidió permiso para ingresar al convento de las terciarias dominicas. Con el permiso de su bondadoso padre, fue la primera mujer soltera admitida en esa orden, que era para mujeres maduras y viudas, dedicadas todas a atender a los pobres. A continuación, Santa Catalina de Siena se encerró en una celda por 3 años y solo hablaba con Dios y con su confesor, hasta que en una visión Jesucristo le ordenó que saliera a ejercer su apostolado en la calle y a mediar en los conflictos políticos que despedazaban y recomponían constantemente ese mosaico de pequeños estados en que estaba fraccionada Italia. Objetivo que logró con creces, pues gracias a su arbitraje diplomático se firmaron muchos acuerdos de paz que estabilizaron las volátiles relaciones que existían entre ellos. Además, con su mediación, logró evitar un cisma en la iglesia, porque resulta que los cardenales descontentos que anularon la elección del Papa y lo reemplazaron con Clemente VII, después de escucharla a ella, restituyeron al depuesto Urbano VI. Entre tanto, sus milagros se derramaban sobre buenos y malos, ricos y pobres, especialmente cuando se hizo cargo de las víctimas de la peste que en ese entonces se apoderó de la región. Asistía con abnegación a los enfermos, sanaba a los que podía y a los muertos los enterraba con sus propias manos. A su alrededor se fue formando un pequeño grupo de discípulos, incluido su biógrafo Raimundo de Capua, que era su confesor, y luego llegó a ser superior de los dominicos, pues estos alumnos bebían de su sabiduría. Y como Santa Catalina de Siena no sabía escribir, pero extraño, aunque no reconocía las letras, aprendió a leer con fluidez en latín e italiano sin que nadie le enseñara. Pues ella les dictaba cartas y documentos, por ejemplo, Diálogo de la Divina Providencia, que es su obra cumbre, y cerca de 400 epístolas y 26 oraciones. Exuberante de espíritu pero minada físicamente, el 29 de abril de 1380, a los 33 años, Santa Catalina de Siena murió súbitamente en Roma. Fue canonizada por el Papa Pío II en 1461. El Papa Pablo VI le otorgó el título de doctora de la Iglesia en 1970 y Juan Pablo II la proclamó Santa Patrona de Europa en 1999. Por eso hoy,
día de su festividad, pidámosle a Santa Catalina de Siena que nos ayude a poner orden en donde haya disensión. Les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de abril, que es el reconocimiento y respeto a los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y para el final de nuestro noticiero del día de hoy, les dejamos con el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de ABBA Radio y Televisión, ABBA Magazine, ABBA Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABBA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abbatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.